Buenos días, tardes o noches tengan todos ustedes. Gracias por acompañarme en este video donde hablaremos de las herramientas de la comunicación. Mi nombre es Jesús Campos, estudiante de Ingeniería Civil, primer semestre en el Instituto Tecnológico de Tehuacán. Y empecemos. Distinción entre comunicación escrita y comunicación oral. ¿A qué se refiere esto? Bueno, para entenderlo primero debemos de tener en claro qué es la comunicación escrita y qué es la comunicación oral. La comunicación escrita es aquella en la que se establecen palabras, números o cualquier otro tipo de código escrito. Para ello es necesario que el emisor y el receptor tengan conocimiento y dominio de dicho código. En esta clase de comunicaciones, el emisor escribe y el receptor lee. También se deben de seguir ciertas reglas gramaticales para que dicho código tenga sentido. Debido a esto, antes de escribirse se debe de reflexionar cómo se va a formular las palabras correctas que se usarán para escribir dicho código, ya que de lo contrario no tendría coherencia. La comunicación oral. En la comunicación oral se establece entre dos o más personas. Se utiliza como medio de transmisión el habla y como código un idioma. En este método, el emisor habla mientras el receptor escucha. Bien, aquí podemos ver una representación gráfica de cómo se da la comunicación oral. Se da por medio de un emisor, un medio, que en este caso, en esta imagen, sería el altoparlante, un canal, que sería la voz, y un receptor, que el receptor escucha y después procede a dar una respuesta para que esta comunicación fluya y continúe. Al hablar de redacción nos referimos a la capacidad de una persona de redactar, es decir, a la capacidad de poner en palabras un pensamiento que de manera precisa, coherente y comprensible. ¿Qué es coherencia? Cuando hablamos de coherencia nos referimos a la capacidad de transmitir un mensaje de manera organizada, comprensible y precisa, de modo que el receptor pueda captar el mensaje de la mejor manera posible. Entendemos como concordancia establecer la relación gramatical entre los distintos constituyentes, es decir, el número y género de los sujetos debe ser acorde a la conjugación del verbo. Pongamos un ejemplo. Si usamos el sustantivo casa, tendríamos que emplear el artículo femenino la, ya que sonaría la casa. No podremos decir el casa o los casa, ya que se estaría conjugando de manera incorrecta. Normas y reglas gramáticas de puntuación. Pues bien, nuestro idioma, al igual que todos, se rige bajo ciertas normas. Estas nos ayudan a que nuestro idioma sea entendible y tenga coherencia para cualquier persona que lo hable. Estas se rigen bajo las leyes de la gramática. En pocas palabras, las reglas ortográficas es un intento de regularizar y homogeneizar el uso del castellano, un idioma proveniente del latín. Bien, ¿qué es la ortografía? Podemos definir la ortografía como el conjunto de reglas que rigen la escritura de una lengua. La ortografía forma parte de la gramática normativa y establece las reglas para el uso correcto de las letras y los signos de puntuación. Este proviene del griego ortos, que significa recto o estricto, y de grafía, que significa escritura. Podríamos decir que es la forma correcta de realizar la escritura. Básicamente podríamos decir que estas reglas son para realizar de manera correcta la escritura de nuestro idioma. Bien, pasemos a qué es la puntuación. La puntuación es el conjunto de símbolos que se utilizan para ayudarnos a señalar o a indicar sobre la estructura de la oración. Estos ayudan al lector a saber cuando hay unos cambios de ritmo, cuando se tienen que marcar tiempos, interrogaciones, etc. Estos se basan en numerosos símbolos que tienen significado establecido en la escritura. Bien, en esta imagen les puse una representación gráfica de lo que vienen siendo algunos de los signos de puntuación. Los primeros que vamos a ver vienen en pares. Hay una regla, igual siguen reglas, dos signos, donde se tienen que ocupar los dos a fuerza. No se puede usar el de cerrar simplemente, que es lo que mayormente hacemos. Se tienen que usar ambos. Bueno, en primer lugar tenemos el signo de interrogación. Este, vaya la redundancia, como su nombre lo indica, sirve para marcar interrogantes. Está el de abrir interrogante y cerrar interrogante. Después tenemos los paréntesis. Estos sirven para hacer aclaraciones. Por ejemplo, en las historias, cuentos, novelas, donde hay personajes, generalmente se ocupan para hacer aclaraciones sobre acciones que hacen estos personajes. También pueden hacerse aclaraciones a palabras que no sean tan comunes de entender. Después tenemos los signos de admiración. Estos se ponen al principio y al final después de una exclamación a alguna frase que puede decir un personaje. Se ocupa más en esos tipos de textos narrativos, novelas, cuentos, etc. Después tenemos el punto. Existen tres tipos de punto. El punto final. Ese, como su nombre lo indica, es para darle fin a un texto.
El punto y seguido. Ese se utiliza para separar dos ideas que vayan por el mismo camino. El punto y aparte. Ese sirve para separar dos párrafos. Aquí se sigue con el mismo tema, pero se separan ideas. Pasamos pues a los puntos suspensivos. Estos se utilizan mayormente en textos donde hay interacciones de personajes, como cuentos, novelas, etc. Ya hablamos de eso. Es posible utilizarlos para expresar alguna duda, desconfianza o miedo, para recalcar alguna interrupción, evitar repeticiones, para recalcar insinuaciones o simplemente para dejar un suspenso. El punto y coma sirve para separar proposiciones largas que lleven conectores. Por ejemplo, pueden ser enumeraciones. Pues bien, pasemos a este último tema que tocaremos hoy, los textos académicos. ¿Qué son los textos académicos? El texto académico se utiliza en el contexto escolar, universitario, de investigación, para presentar información y conocimiento de forma rigurosa y sistemática. Este texto suele ser escrito por especialistas, tras haber realizado investigaciones, análisis y reflexiones. Algunas de las características de los textos académicos es que se escribe en lenguaje formal y técnico, comunican información de forma clara y coherente, se basan en fuentes confiables y que se pueden verificar, tienen una estructura rigurosa y lógica. La información que presentan de forma subjetiva es precisa y exacta. Incluye referencias bibliográficas y se dirige a un público específico. Hablemos de la monografía. La monografía es un tipo de documento expositivo o explicativo en el que se aborda un tema específico desde una o más perspectivas. Su nombre lo indica, mono significa uno, se enfoca en un solo tema. Para realizarla, consulta diversas fuentes y echa a mano diverso material de apoyo. Pueden ser imágenes, fotografías, etc. Este tipo de documentos es muy común en el ámbito académico y laboral, ya que permite una amplia investigación sin requerir un lenguaje técnico o especializado. La estructura clásica de una monografía es la siguiente: una portada, agradecimientos si es que los hay, indicaciones generales, prólogo, introducción, donde se presenta el tema que se va a tratar, el cuerpo, la conclusión, anexos, notas de pie, si es que hay imágenes, y bibliografías. El ensayo es un tipo de texto escrito en prosa. Eso significa que es carente de versos. Lo contrario podría ser una canción o un poema. Aquí se expone, analiza y examina un tema determinado, en el cual se fija una postura y se defiende. Para ello se utiliza un tipo de argumentación propio. ¿Qué quiere decir con esto? Podríamos decir que en el ensayo se defiende una postura de dicho tema en la cual se determina. El ensayo es un tipo de texto escrito en prosa, lo que significa que es carente de versos. En él se expone, examina y analiza un tema determinado, y se fija una postura y se defiende. Para ello se utiliza un tipo de argumento propio. Esto quiere decir que en el ensayo vamos a escoger un tema y vamos a fijar postura al respecto y defenderla. La estructura clásica del ensayo es la introducción, donde se presenta el tema principal que se va a tratar. El desarrollo, podríamos decir que es el cuerpo. Aquí se dan las ideas principales y los aspectos que el autor ha decidido valorar. Se da la argumentación y por último tenemos la conclusión. En la conclusión es el cierre. Aquí se mencionan las ideas que se trataron y se relaciona la argumentación que se dio con el tema principal. Al ser la conclusión y el cierre, no se puede añadir información nueva. Se puede recalcar cierta información, pero jamás añadir. Bien, algunos tipos de ensayo. Algunos tipos de ensayo podría ser el ensayo crítico. Este suele ser breve, aunque trata los temas a profundidad. Tiene una libre estructura y su estilo se caracteriza por ser muy cuidado y fino. El ensayo argumentativo. Como les mencioné, en el ensayo se trata de argumentar. En este, el objetivo principal es convencer al autor. Bien, hablemos de ensayo. Los ensayos es un tipo de texto escrito en prosa, lo que significa que son carentes de versos. En este se expone, analiza y examina un tema determinado, en el cual se fija una postura y se defiende. Para ello se utiliza un tipo de argumentación propio. ¿Qué quiere decir con esto? Que el ensayo es más o menos una reflexión propia, en el cual tú pones una postura y la defiendes. La estructura clásica del ensayo es la introducción,
Aquí se da el tema principal que se va a tratar y cómo se va a desglosar. El desarrollo, aquí se dan las ideas principales y los aspectos que el autor ha decidido valorar. Se da la argumentación y se defiende. En la conclusión, aquí se mencionan las ideas principales que se trataron y se hace mención la relación que tiene la argumentación que se dio con el tema principal. Al hacer el cierre del ensayo, del texto, no se puede añadir información nueva. Se puede recalcar cierta información, pero jamás añadirla. Bien, algunos tipos de ensayo, podría mencionarles el ensayo crítico. Este suele ser breve, aunque trata los temas muy a profundidad. Tiene una libre estructura y su estilo suele ser muy cuidado y elegante. Tenemos el ensayo argumentativo. Como les dije anteriormente, se trata de argumentar una postura. Y en este en específico, el objetivo principal es que el lector se convenza de dicha postura. El ensayo expositivo. En este, más que defender una postura, es explicar un tema que sea complejo de entender. La reseña es un escrito breve y conciso, en el cual se examina o se critica una obra o acontecimiento reciente para darlo a conocer al público. La reseña es muy personal, no pueden decirte cómo hacer, bueno, cómo realizar una reseña, no pueden cambiar tu opinión. Es una libre expresión de, puedes hacer una reseña de cualquier cosa, de un producto, comida, películas, libros, de cualquier cosa puedes hacer una reseña y es una opinión propia. Y bueno, pues así terminamos este video. Muchas gracias por haberme acompañado. Espero haya sido de tu agrado, de tu comprensión y sobre todo de tu ayuda. Espero vernos no muy pronto, ojalá. Gracias por todo, me despido, bye.